Hola a todos, vamos a resolver un ejercicio del parcial del 19 de octubre del año pasado que dice lo siguiente: se considera el cuadrado ABCD, como está en la figura, haya la isometría F en forma canónica siendo la siguiente ecuación: la simetría central de centro D es igual a la composición de la traslación del vector CD con la isometría F. Nosotros vimos en la clase pasada que para resolver una ecuación isométrica de este tipo, nosotros lo que tenemos que hacer es componer las isometrías que están a ambos lados del signo de igual, componerla con una isometría tal que, compuesta con esta, me dé la identidad. Nosotros vimos que una traslación de vector CD compuesta con una traslación de vector en el sentido opuesto e igual módulo me va a dar la identidad. Entonces lo que vamos a hacer es componemos las isometrías que tenemos a ambos lados del signo de igual, la componemos con esa misma isometría, la traslación de vector DC. Traslación de vector DC a la derecha de la simetría central, traslación de vector DC a la derecha de estas dos isometrías que tenemos acá. Entonces, fíjense, nosotros de esta manera que logramos, al componer estas dos traslaciones que tienen vectores con módulo igual y sentidos opuestos, vamos a obtener la identidad. La identidad compuesta con la isometría F me va a dar la isometría F. Conclusión: la isometría F es la composición de la traslación de vector DC con la simetría central de centro D. Nosotros ya hemos visto que a una traslación la podemos descomponer en dos simetrías axiales de ejes 1 y 2, tales que el eje 1 es paralelo al eje 2. La distancia entre ambos ejes es igual a la mitad del módulo y además debemos anotar acá también que 1 y 2 son perpendiculares a DC. ¿Sí? La simetría central de centro D la descomponemos en dos simetrías axiales de ejes 3 y 4, tales que los ejes 3 y 4 se cortan en el centro, en el punto D, que es el centro de la simetría central, y esos ejes son perpendiculares. Vamos a aplicar el mismo criterio que aplicamos para una composición de isometrías. El objetivo es lograr que los ejes 2 y 3 coincidan para así obtener la identidad. Recuerden que si 2 es igual a 3, esto es lo mismo a decir simetría de eje 2 compuesta con simetría de eje 2. Y recuerden que las simetrías axiales son isometrías involutivas. ¿Qué quiere decir involutiva? Una isometría compuesta consigo mismo da la identidad. Una vez que compongamos esto en la identidad compuesta con la simetría axial de eje 1 va a dar la simetría axial que, compuesta con la simetría de eje 4, nos van a quedar entonces acá dos ejes que vamos a tener que ver en qué condiciones nos quedan para resolver el ejercicio. Volvamos a la figura. Entonces, nosotros sabemos que a la traslación la vamos a descomponer en dos ejes de simetría axial que van a ser perpendiculares a DC, ¿sí? Perpendiculares a DC, separados una distancia igual a la mitad del módulo del vector, ¿sí? Estos ejes evidentemente yo los puedo ubicar en cualquier posición en el plano, pero a mí no me sirve cualquier posición. Digamos que yo voy a tratar de buscar que estos ejes aparezcan en alguna posición, digamos, coincidiendo con alguna de las rectas que yo tengo en el gráfico. Vamos a suponer, por ejemplo, esta distancia que está, esa posición que está acá. Entonces vamos a decir eje 1 y eje 2. Recuerden que la traslación es de D a C. 1 a 2. El sentido tiene que mantenerse. Entonces, eso por un lado. Ahora, la simetría central de centro D yo la voy a descomponer en dos ejes que van a ser perpendiculares y se van a cortar en D. Entonces, si yo logro hacer coincidir el eje 3 con el eje 2, que sería en ese caso, fíjense que obtengo eje 1, eje 2, los ejes paralelos. Eje 3, eje 4, los ejes perpendiculares. Los ejes 2 y 3 coinciden. Entonces, cuando yo componga estas dos simetrías axiales que tienen el mismo eje, me va a dar la identidad. En conclusión,
voy a obtener una simetría axial de eje 1 compuesta con una simetría axial de eje 4. Vamos a indicar entonces con otro color para que quede más claro, eje 1, eje 4. ¿Se cortan en qué punto? En un punto E que va a estar a una distancia igual a el lado del cuadrado dividido 2. ¿Qué ángulo forman? La recta 4 es paralela a AD, la recta 1 coincide con DC. Esto es un cuadrado, por lo tanto esto mide 90 grados. Por lo tanto, los dos ejes son perpendiculares. Entonces, nosotros ¿qué vimos ya en clase? La composición de dos ejes de simetría axial perpendiculares entre sí es igual a una simetría central con centro en el punto de corte de ambos ejes. Por lo tanto, nosotros vamos a escribir que la composición de las simetrías axiales de eje 1 y eje 4 dan como resultado una simetría central de centro E.